En este vídeo voy a explicar cómo se calcula la probabilidad de un suceso y cuáles son las propiedades de la probabilidad. Bien, cada suceso de un espacio muestral lleva asociado una probabilidad. Ya vimos en el vídeo anterior que era esto de suceso y que era el espacio muestral, pues podemos calcular la probabilidad de cualquier suceso. Y esa probabilidad va a ser un número que estará entre 0 y 1 y que nos va a medir la facilidad de que ocurra dicho suceso. Es decir, cuanto más fácil sea que ocurra un suceso, será más probable y entonces la probabilidad estará más cercana a 1. Cuanto menos fácil sea que ocurra un suceso, va a ser menos probable y la probabilidad estará más cercana a 0. Bien, para calcular esa probabilidad vamos a utilizar lo que se llama la ley de Laplace, que nos dice que si tenemos un experimento regular quiere decir que todos los casos son equiprobables, y equiprobables quiere decir que todos los casos tienen la misma probabilidad de que ocurran. Ahora con el ejemplo se entenderá mejor esto de equiprobables. Entonces la probabilidad de que ocurra un determinado suceso, al que por ejemplo podemos llamar A mayúscula, se calcula de la siguiente forma. Indicamos probabilidad con P mayúscula, entre paréntesis el suceso del que queremos calcular la probabilidad, y para calcularlo realizaremos una división que pondremos en forma de fracción, en la que en el denominador pondremos el número de casos posibles, es decir, el número de posibles resultados que podemos obtener en ese experimento, y en el numerador el número de casos favorables al suceso A. Es decir, de todos los casos posibles vamos a contar aquellos que están en el suceso A, aquellos que me valen para que se cumpla el suceso A. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una urna con 3 bolas rojas, 5 azules y 2 verdes. Si extraemos una bola al azar, calcula la probabilidad de que esa bola sea roja, la probabilidad de que sea azul y la probabilidad de que sea verde. Bien, este es un experimento regular, ya que todos los casos son equiprobables, es decir, existe la misma probabilidad de sacar cualquiera de las 10 bolas. Entonces vamos a calcular estas probabilidades. Para poder indicar estos sucesos de manera un poco más rápida, pues escribo aquí que roja lo voy a llamar R mayúscula, azul A mayúscula y verde V mayúscula. Entonces, la probabilidad de que salga roja será en el denominador el número de resultados posibles al hacer el experimento, es decir, hay 10 bolas, pues hay 10 posibles resultados que podemos obtener, 10 casos posibles, y en el numerador de esas bolas, ¿cuántas me valen? Pues en este caso, 3 son rojas, pues la probabilidad de que salga roja será 3 partido de 10, es decir, 0,3. ¿Probabilidad de que sea azul? Pues lo mismo, tenemos 10 bolas y 5 son azules, pues 5 partido de 10, queda 0,5. ¿Y probabilidad de que sea verde? Pues si tenemos 10 bolas y 2 son verdes, pues 2 décimos, 0,2. Nos podemos dar cuenta de que si sumamos estas probabilidades da 1, ya que son los 3 posibles colores que podemos obtener al sacar una bola. Bien, nos podemos dar cuenta de que si multiplicamos por 100 podemos interpretar estos resultados en forma de porcentaje. Es decir, 0,3% es 30, es decir, hay un 30% de bolas rojas, un 50% de bolas azules y un 20% de bolas verdes. Esto lo digo porque hay algunos ejercicios en los que nos dan porcentajes y tenemos que pasar esos porcentajes a probabilidad. Pues si en un ejercicio nos habla de un 30%, sabemos que en probabilidad será 0,3 dividiendo entre 100. Si nos habla de un 50%, pues dividiendo entre 100 obtenemos 0,5, podremos pasarlo a probabilidad escribiendo 0,5. Si nos habla de un 20%, pues dividiendo entre 100 podremos pasar a una probabilidad de 0,2. Bien, vamos a ver las propiedades de la probabilidad. Bien, si tenemos dos sucesos a los que llamamos A y B, la probabilidad cumple estas 6 propiedades, de las que destaco estas 3, ya que se utilizan bastante para calcular probabilidades en algunos ejercicios. Bien, la primera propiedad nos dice que la probabilidad de que ocurra el suceso A va a ser un número que estará entre 0 y 1. Y esto es justo lo que ya hemos visto antes, que la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Y en este caso también la probabilidad de B. La probabilidad de B pues también será un número entre 0 y 1. Bien, propiedad 2, que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Ya vimos en el vídeo anterior que había un suceso que se llamaba suceso seguro, que era todo el espacio muestral.
pues al realizar el experimento seguro que obtenemos un caso del espacio muestral. Entonces, seguro que se va a cumplir este suceso, por eso la probabilidad es igual a 1. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, sería que nos pidieran calcular la probabilidad de que al sacar una bola salga roja, azul o verde, es decir, nos salga una bola de cualquier color. Pues la probabilidad va a ser 1. Seguro que nos sale una bola roja, azul o verde, porque son las bolas que hay, nos valen las 10 bolas de las 10. Y por otro lado tenemos la probabilidad de este suceso, que ya vimos en el vídeo anterior que se llamaba suceso imposible, y como su nombre indica, es imposible que ocurra. Entonces la probabilidad de este suceso va a ser 0. Es decir, es un suceso que no tiene ningún caso que haga que ocurra. Volviendo al ejemplo anterior, pues sería como si me preguntan calcular la probabilidad de que salga una bola negra. Pues no hay ninguna bola negra. Es decir, de las 10 posibles bolas que pueden salir, hay 0, no hay ninguna que me valga. La probabilidad sería 0 partido de 10, es decir, 0. Bien, propiedad 3. La probabilidad del complementario de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad del complementario. Si despejamos de aquí, de esta igualdad, la probabilidad de A, veremos que obtenemos esta de aquí. Volviendo al ejemplo anterior, pues la probabilidad de que sea roja es 0,3. Me podrían preguntar cuál es la probabilidad de que no salga roja. Pues se calcularía haciendo 1 menos la probabilidad de que salga roja. Es decir, 1 menos 0,3, 0,7. Lo cual es lógico. Si me preguntan la probabilidad de que no salga roja, pues me valen estas 7 bolas. 7 bolas de 10 es 0,7. Es decir, justo lo contrario de que sea roja. Bien, lo mismo con probabilidad de que no salga azul. Pues si la probabilidad de que salga azul es 0,5, la de que no salga azul, 1 menos 0,5, en ese caso también da 0,5. Y la probabilidad de que no salga verde, pues sería 1 menos 0,2, es decir, 0,8, ya que hay 8 bolas que no son verdes. Siguiente propiedad. La probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Bien, he dibujado aquí el diagrama de Venn para entender mejor de dónde sale esta fórmula. En este caso estamos calculando la probabilidad de A unión B. ¿Qué zona del diagrama es A unión B? Sería todo esto. Todo lo que está en A y también en B. En este caso, ¿cómo me dice que podemos calcular la probabilidad de A unión B? Haciendo la probabilidad de A. La probabilidad de A sería la probabilidad de esta zona, más la probabilidad de B. La probabilidad de B sería esta. Y nos podemos dar cuenta de que si sumo la probabilidad de A más la probabilidad de B, estoy sumando todo lo que está en la probabilidad de A unión B, pero esto de aquí lo estoy sumando dos veces. Es decir, sumo esto más esto, y al sumar esto dos veces, pues por eso ahora se lo restamos. ¿Qué es A intersección B? Pues es justo esta zona de aquí. Pues como la hemos sumado dos veces, la resto una vez, y entonces, haciendo esta operación, obtenemos la probabilidad de A unión B. Veréis que en algunos ejercicios, teniendo estas tres probabilidades, pues podréis calcular esta de aquí, pero en ocasiones esta probabilidad sí que la tendréis y la que os faltará será alguna de estas tres. Pues como las tendréis todas menos una, podréis utilizar esta propiedad, esta igualdad, y despejando obtener la probabilidad que os falta. Bien, la propiedad 5 viene de esta propiedad, que nos dice que si los sucesos son incompatibles, recuerdo que en el vídeo anterior ya vimos que incompatibles eran que no tenían ningún caso en común, es decir, en el diagrama de Venn sería que los sucesos A y B dibujados irían aparte, si esto es A y esto es B, pues irían separados. Entonces, como no tienen ningún caso en común, la intersección es vacía. Y como es vacía, la probabilidad de la intersección va a ser 0. Por eso, si son incompatibles, esta fórmula se queda como que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y no hace falta restar la probabilidad de la intersección, ya que esa probabilidad es 0, ya que
por decirlo de alguna forma, no hay intersección, no hay ningún caso en común entre A y B. Bien, y por último, la última propiedad nos dice que la probabilidad de A menos B, que se puede escribir también la probabilidad de A intersección el complementario de B, esto lo vimos en el vídeo anterior, lo podemos calcular como la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Vamos a verlo con el diagrama de Venn para ver de dónde sale esto. Y en este caso me están pidiendo la probabilidad de A menos B, es decir, la probabilidad de A intersección el complementario de B, que en este gráfico, en este dibujo, es esta zona. Es decir, son todos los casos que están en A, pero no están en B. Todos los casos que están en A son todos los de aquí, pero estos de aquí tengo que descartarlos porque también están en B. Luego, A menos B, A intersección el complementario de B es esta zona, y es de la que me están pidiendo la probabilidad. Pues me están diciendo que para calcular esta probabilidad, lo que hacemos es coger la probabilidad de todo A, es decir, cogeríamos la probabilidad de todo esto, y le restaríamos la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de esta zona de aquí. Pues si lo cojo todo y le resto esto, justo me queda la probabilidad de la zona que había comentado, de A menos B, A intersección el complementario de B. Bien, vamos a ver un ejemplo en el que para calcular algunas probabilidades utilizamos estas propiedades. Por ejemplo, nos dicen que tenemos dos sucesos A y B, de los cuales conocemos estas probabilidades, que la probabilidad de A es 0,6, que la de B es 0,7 y que la de A unión B es 0,9. Me pide calcula la probabilidad del complementario de A, la probabilidad del complementario de B, de la intersección de A y B, de la unión de los complementarios y de la resta de A menos B. Bien, pues vamos a ver cómo calcularlo. Probabilidad del complementario de A. Pues si la probabilidad de A es 0,6, la del complementario será lo que falta hasta 1, es decir, 0,4. Es decir, aplicando la propiedad que hemos visto antes, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra, es decir, 1 menos 0,6, que es 0,4. La probabilidad del complementario de B. Pues si la probabilidad de B es 0,7, la del complementario será lo que falta hasta 1, que es 0,3. Es decir, 1 menos la probabilidad de B, 1 menos 0,7 queda 0,3. Bien, siguiente, probabilidad de A intersección B. Pues en este caso vamos a utilizar esta igualdad de aquí, ya que tenemos la probabilidad de A unión B, la probabilidad de A, la probabilidad de B, pero nos falta la probabilidad de la intersección. Entonces vamos a poder plantear una ecuación y despejar. Es decir, esta es esa propiedad, la probabilidad de A unión B la tenemos aquí, es 0,9, la probabilidad de A es 0,6 y la probabilidad de B 0,7. Menos la probabilidad de la intersección que no sabemos cuánto vale. Esta será la incógnita, pues despejamos. Podemos pasar este probabilidad de A intersección B al otro lado de la igualdad, ya que aquí está restando, pasa sumando, y este 0,9 lo paso restando al otro lado. Entonces me queda que la probabilidad de la intersección va a ser igual a 0,6 más 0,7 menos este 0,9 que ha pasado restando. Si hacemos la operación da 0,4 y ya sabemos entonces que la probabilidad de la intersección es 0,4. Siguiente, probabilidad de el complementario de A unión complementario de B. Si nos acordamos de las leyes de Morgan que vimos en el vídeo anterior, sabemos que esto es lo mismo que la probabilidad del complementario de A intersección B. Como la probabilidad del complementario de A intersección B, podemos aplicar también aquí la propiedad 3. Es decir, podemos calcular la probabilidad del complementario como 1 menos la probabilidad de ese suceso. Es decir, puedo calcular la probabilidad del complementario de A intersección B haciendo 1 menos la probabilidad de A intersección B. Es decir, en este caso será 1 menos esta probabilidad, que es justo la que hemos calculado antes, que es 0,4. Pues 1 menos 0,4, 0,6. Si me llegan a pedir esta probabilidad sin haberme pedido previamente esta, y me doy cuenta de que necesito esta probabilidad para calcular esta de aquí, pues previamente tendría que hacer este cálculo que hemos hecho antes, y una vez tenemos cuánto vale la probabilidad de A intersección B, pues ya podría calcular esta probabilidad, que es justo esta que me estaban pidiendo. Y por último, la probabilidad de A menos B. Pues la probabilidad de A menos B ya hemos visto que es lo mismo que escribir la probabilidad de A intersección el complementario de B.
que se calcula como la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Es decir, es esta propiedad de aquí. Bien, la probabilidad de A la tenemos, es 0,6, y la probabilidad de la intersección es justo lo que hemos calculado antes, que es 0,4. Si no la tuviéramos, sabríamos que la podríamos calcular. 0,6 menos 0,4 da 0,2. Luego hemos visto cómo, utilizando estas tres propiedades, hemos podido calcular todas las probabilidades que nos pedían. Bien, he dibujado aquí el diagrama de Venn porque en ocasiones en este tipo de ejercicios, si queremos, nos podemos ayudar del diagrama. Es decir, por ejemplo, en este caso nos dicen, la probabilidad de A es 0,6. Se refiere a la probabilidad de este suceso. La de B es 0,7. Es este. La probabilidad de la unión es 0,9. 0,9 es todo. Pues si yo sé que todo es 0,9 y al juntar estos dos da 0,6 más 0,7 da 1,3, pues quiere decir que la diferencia es lo que estará aquí en medio. Este razonamiento es justo la propiedad 4 que hemos utilizado aquí para calcular la probabilidad de la intersección. Es decir, con ese razonamiento estamos calculando que la probabilidad de esta zona del diagrama es 0,4. Bien, si 0,4 es esta zona y sabemos que la probabilidad de A es 0,6, 0,6 todo esto, pues sabemos que la probabilidad de solo este trocito de aquí será 0,2. 0,2 más 0,4, en total 0,6 la probabilidad de A. Y lo mismo pasa con la probabilidad de B. Si la probabilidad de B es en total 0,7, si esto es 0,4, pues esto será 0,3. Si esto es 0,2, esto es 0,4 y esto es 0,3, hasta 1 nos falta 0,1 más. 0,2 y 0,4, 0,6 y 0,3, 0,9. Lógicamente, este 0,9. Luego la probabilidad de lo que queda fuera de la unión de A y B será 0,1. Lo pongo por aquí, pero lo podría haber puesto por cualquier lugar de toda esta zona. Bien, si con las probabilidades que nos da el enunciado sabemos poner rápidamente estas probabilidades en el diagrama de Venn, nos podemos ayudar de ellas para calcular las probabilidades que nos pidan. Aunque en verdad los cálculos que hemos ido haciendo para obtenerlas han sido las propiedades. Por lo que, aunque el diagrama de Venn nos puede ayudar, siempre conviene indicar esos cálculos que realizamos utilizando las propiedades para obtener las probabilidades que nos están pidiendo. Es decir, siempre conviene indicar los cálculos. Entonces, teniendo este diagrama dibujado, pues en ocasiones nos puede ayudar a calcular alguna de las probabilidades que nos están pidiendo. Por ejemplo, esta zona cuya probabilidad es 0,2 es justo la zona de A intersección el complementario de B. Esto de aquí en medio es A intersección B. Esta zona de aquí, con el 0,3, es B intersección el complementario de A. Y la zona de fuera es complementario de A, intersección complementario de B. O lo que es lo mismo, el complementario de la unión. Aplicando la ley de Morgan, pues sabemos que esto es lo mismo que esto. De manera que si nos piden cualquiera de estas probabilidades, alguna de ellas nos la han pedido, por ejemplo, esta de aquí, pues sabemos que es 0,2. Aunque, como ya he dicho, el cálculo que hemos hecho para obtener este 0,2 aquí en el diagrama es justo este de la propiedad. Pero bueno, tener dibujado el diagrama nos puede ayudar a entender mejor los cálculos que utilizamos en estas propiedades. Bien, y esto sería todo.